Entre hilos, el poder de la conversación, un doble clic a los clásicos del pensamiento social. Es presentado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hola, ¿cómo están? Estoy con Daniel Chernilo y es el último episodio de esta quinta temporada de Entre Hilos. ¿Cómo estás, Daniel? Hoy día triste porque es el último episodio de esta temporada. Bien, pero ya anunciaremos nuevas cosas quizás, así que no estés tan triste. Y vamos a cerrar como cerré el último episodio de la última temporada, tratando de no terminar al principio, con un tema que se relaciona harto con la religión, ¿no? Uh-huh. Que es el ateísmo. Uh-huh. Recuerdo perfecto, y esto solo como confesión, la primera vez que escuché que los papás de una compañera de colegio en quinto, así que eran ateos, me sorprendió mucho. ¡Ah! Tus papás no creen en Dios. ¿Qué libro y qué autor vamos a trabajar para ateísmo o vamos a conversar, no trabajar? Vamos a hablar de un filósofo que nació en Rusia, pero que hizo buena parte de su vida en Francia. Nace en Rusia, pero después de la Revolución Rusa se va a vivir a Francia. Se llama Alexander Koyev. Él nació el año 1902, murió relativamente joven, el año 68. Y vamos a hablar de un libro que él escribió, son unas notas que él escribió el año 1931, y que se publicaron primero en francés, después en inglés. El libro no está publicado en castellano, el año 1999, ¿no? Y que se llama así, tal cual, Ateísmo, así, sin subtítulos, sin nada más. Veo ahí una oportunidad para que el profesor Chernilo traduzca un nuevo libro. Difícil, sí. Daniel, ¿por qué agarra el tema del ateísmo, Koyev? ¿Y qué dice sobre el ateísmo, si nos pudieras introducir en el tema? Ya, el libro son, como te decía, son unas notas que él como que está escribiendo. Koyev es en Francia en los años 40 y 50 el gran experto en Hegel, ¿no? Hegel, el filósofo alemán de fines del 18 y principios del 19, y es el profesor, ¿no? En este currículum formal francés, ¿no? Donde las élites se forman en las mismas universidades. Fue profesor de muchos de los filósofos más importantes, Lacan, Sartre, ¿sí? Foucault, en la universidad, y es el profesor de Hegel. ¿Por qué me doy esa vuelta? Porque lo que el libro trata de hacer es de explicar en qué consiste la experiencia del mundo de alguien que no cree en Dios. Entonces, es un libro que usa un enfoque filosófico que se llama fenomenología. Y la fenomenología es un enfoque que tiene múltiples versiones y múltiples salidas, pero que tiene como condición básica de que se pregunta no qué es la realidad, no se pregunta qué es lo bueno y qué es lo malo, como hablamos con Murdoch la semana pasada, sino se pregunta, cuando uno está en una situación, ¿cómo experimenta un ser humano esa situación? Y lo que dice, el principal argumento del libro, es que la experiencia del mundo de alguien ateo, dice Koyev, es radicalmente distinta a la experiencia de alguien creyente. ¿Por qué? Porque para el ateo, ¿sí?, solo existe el mundo en el que él habita. La experiencia del mundo del ateo es un mundo de personas y de cosas con el cual él o ella establece relaciones de cualquier tipo, ¿no? Uno usa una mesa para apoyar las cosas, un micrófono para, ¿no?, reproducir la voz, uno puede usar un lápiz para escribir una novela o para resolver una ecuación, pero todas nuestras relaciones en el mundo, ¿sí?, tienen que ver con cosas que existen y que respecto a las cuales tenemos algún nivel de certeza. Para el ateo, dice Koyev, el mundo es completamente distinto, porque además de la existencia de este mismo mundo, el creyente sabe de la existencia de un mundo distinto, un mundo que está gobernado, ¿no?, por un ser que no tiene absolutamente nada que ver ni con los seres humanos, ni con las cosas. Ese ser se llama Dios, por supuesto. Y eso entonces le produce una experiencia del mundo que es inconmensurable con la experiencia del ateo. Entonces, en algún sentido, lo que hace el libro es va como en ida y vuelta, comparando cómo es la experiencia del mundo desde una puesta de sol, enamorarse, escribir un libro o salir a caminar un domingo, ¿sí?, tanto para el creyente
como para el ateo. ¿Cómo preguntarlo? ¿Tú crees en Dios, a propósito? No, yo no creo en Dios. Yo tampoco. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos a alguien que sí crea. Porque cuando dices que tiene experiencias distintas del mundo, entiendo que uno puede tener experiencias distintas en términos de hechos, pero me siento en déficit de experiencia al no creer en Dios. Pero no le da un valor a cada experiencia. No son mejores o peores las experiencias de los ateos que de los creyentes. Exactamente, eso es súper importante y es una de las razones por las que elegí este libro. Es relativamente fácil elegir libro. Hoy día, por ejemplo, hay un filósofo británico, ¿no? O sea, Richard Dawkins, que tiene como este argumento ateo o súper militante, y que en el fondo es una forma también como casi de insultar a cualquier persona que cree en lo que Dawkins no cree. Este libro es súper agnóstico, para usar otro término, ¿no? Es súper neutral respecto de esto. No hay dudas que Kojev es un pensador no religioso. Él es ateo, ¿sí? Pero su punto no es decir mejor o peor. No, lo que él quiere es tratar de comprender una cuestión que es bien básica de la sociedad en que vivimos, en que hay dos actitudes, dice él, radicalmente distintas frente al mundo, ¿sí? De quien cree y quien no cree, y la cuestión más importante de esa diferencia es que el que no cree en Dios solo habita en un mundo, y el que cree en Dios habita en dos mundos, en el mundo que también habita el ateo, pero en este otro mundo, ¿sí? Y si uno pudiera como ser justo con la posición de Kojev, tú lo señalaste recién, es que él dice, por supuesto, esta es una reflexión filosófica. Entonces dice, en la práctica, dice él, yo creo que hay muy poca gente que sea total, absoluta y 100%, 1000% ateo, sin ninguna duda. Del mismo modo, dice él, que no me imagino que haya muchos creyentes que no tengan alguna duda respecto de la existencia de Dios. Entonces dice, filosóficamente son dos actitudes súper distintas, son dos formas de estar, pero en la práctica la mayoría de los seres humanos no tienen una inclinación por una o por otra, pero no están justamente en las antípodas. Y tal como tú lo dijiste, ¿sí? El momento más de radical diferencia es que dice él, para el ateo, el creyente vive bajo una ilusión, inevitablemente, porque cree que hay un mundo que el ateo niega, ¿sí? Y para el creyente, el ateo es siempre un ser un poco pobre, un poco triste, porque no tiene acceso a lo que para él o para ella es el momento más significativo, ¿no? Más precioso de la existencia, la conexión con Dios. Entonces, en las sociedades modernas, ¿no? Vivimos en esta como encrucijada, y él se cuida mucho efectivamente de valorar una u otra. Lo único que él dice expresamente es que dice, bueno, yo soy filósofo y la filosofía es una actividad que se hace en este mundo con los medios, ¿no? que hay en este mundo, y por tanto el enfoque de la filosofía para hacerse la pregunta por el ateo y el creyente no puede ser sino ateo. Tengo muchas preguntas. Hablaste de agnóstico. Sí. Creo que es importante aquí definir o tratar de acercarnos a un concepto. ¿Cuál es la diferencia entre un ateo, entre el ateísmo y el agnosticismo, una persona agnóstica? Ese no es un tema que Kojev habla directamente en el libro, pero en general la distinción que hacemos, el ateo es el que dice Kojev, es alguien que afirma Dios no existe. Dios no existe. Ningún Dios, no solo el Dios católico. Exactamente. Sí. Kojev diría, no solo que Dios no existe, no hay un mundo distinto del mundo en el que habitamos con las cosas en el mundo con las que nos relacionamos. Eso es todo lo que hay. ¿Sí? Por eso muchas veces las posiciones ateas son más bien materialistas, porque tienen que poder reducir, ¿no? a algo que se pueda medir o cuantificar de alguna manera. El agnóstico en general es alguien que finalmente tiene suspendida esa pregunta. Ya sea porque no se la puede responder o porque cree que en realidad es una pregunta que realmente no se puede responder. Pero es alguien que, más que se mantenga como, no sea ni chicha ni limonada, que no decida, que dice, bueno, no hay elementos para tomar esa decisión. Entonces, uno diría, filosóficamente, Paco lleve una posición menos atractiva de explorar, ¿sí? Porque lo que genera como la diferencia más radical en la actitud hacia el mundo es si uno asume que, ¿no?
ese segundo mundo, el mundo donde Dios habita, ¿sí? Es un mundo que existe o que no existe. Vamos a hacer aquí un alto con esa definición para agradecer a la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y particularmente a su proceso de admisión 2025 en el doble grado de Ingeniería Comercial y Sociología, que ha permitido en particular este capítulo y toda la temporada, ¿no? Todas las temporadas de Entre Hilos. Y para continuar, me gustaría preguntarte sobre dos ideas que creo que están conectadas con las experiencias religiosas y las experiencias de los ateos. Primero, la idea de alma. Uh-huh. No sé si tú tienes alma. Por cierto, mis amigos pelirrojos no la tienen. Y por otro lado, la idea de muerte. Porque si yo partí este episodio cerrando el tema al revés, hablamos de Dios y ahora estamos hablando de no Dios, también la experiencia de una persona que cree en Dios, una experiencia religiosa, como que termina cuando empieza, ¿no? El momento de muerte es el momento de conexión. O el máximo momento de conexión. Partamos con el tema de la muerte. Yo creo que es el argumento como más fascinante del libro en algún sentido. Primero, dice Kojev que cuando habitamos en el mundo de las cosas y de las personas, lo habitamos porque estamos vivos en ese mundo. Por tanto, la muerte es ya misma la experiencia o la posibilidad de la finitud de esa existencia en el mundo. Entonces él dice, bueno, la muerte es una condición natural. Los animales se mueren, las plantas se mueren, los seres humanos se mueren. Pero, en una filosofía de esa época, hoy día quienes se dedican a filosofía de los animales podrían construir un argumento distinto. Decía, pero a diferencia de las plantas o los animales, hay dos características bien importantes de cómo los seres humanos enfrentamos la muerte, ¿sí? Y que además tienen mucha implicación para la pregunta entre el ateo y el creyente. La primera es que a nosotros la experiencia de la muerte de otros nos puede provocar mucha pena, mucho dolor. Pero la experiencia de la propia muerte, dice, nos paraliza, genera una suerte de horror, dice Kojev. Y eso es, ¿no? Los otros seres vivos no la tienen. Y lo segundo es que los seres humanos podemos morir de muchas maneras. Porque uno puede morir de causa natural, puede morir por un accidente, pero a uno lo pueden asesinar. Y por supuesto, uno de los temas clásicos de la filosofía y de la teología está el suicidio. Entonces, la forma de la muerte es también, ¿no?, una cuestión muy específica. Entonces, más en detalle. Dice él, cuando la persona atea muere, ¿sí?, dice, más allá de esta parálisis que hay frente a la posibilidad de la propia muerte, dado que no hay otro mundo, dice, el ateo muere en paz. El ateo cuando muere, su existencia no se acaba. En el mejor de los casos, puede apelar a alguna clase de continuidad, ¿no?, de sus relaciones, de su obra, para el caso de un músico o un escritor, y a eso es, dice él, lo que los ateos llamamos alma. A una suerte de continuidad de algunos vínculos que teníamos en el mundo que perduran, pero perduran en este mundo, ¿sí? Dice él, por el contrario, para el creyente, el momento de la muerte, de la propia muerte, es el momento de máxima angustia. Porque se le puede confirmar que no hay nada más o porque Dios puede decidir que no hacer el juicio de que la vida que ha llevado no es una vida que se haya, ¿no?, mantenido apegada a esos valores religiosos. Entonces dice, esto es como bien contraintuitivo, ¿no? En general, con el pensamiento más religioso, dice, bueno, no, los ateos se mueren, tienen la angustia de que no hay nada más. El creyente sabe que va a llegar a los brazos, ¿no?, de un padre o una madre que lo va a acoger para toda la vida. Y Kojev invierte el argumento. Entonces dice, no, la experiencia de la muerte es muy radical porque pone el fin a nuestra vida en el mundo, porque esa experiencia de finitud es muy significativa, pero para el ateo es una experiencia más bien que se puede traducir en una condición de serenidad. Para el creyente es inevitablemente, dice él, una experiencia de máxima angustia. Y de ahí, entonces, se sigue un poco que para el creyente el concepto de alma sí es fundamental. Porque es el alma lo que continúa genuinamente viviendo, existiendo en ese mundo donde ya uno no es parte del mundo natural. Entonces, la continuidad del alma, dice Kojev, es una constante de todas las tradiciones religiosas, monoteístas y no monoteístas,
porque es justamente lo que es la garantía, ¿sí? La prueba, entre comillas, de que ese otro mundo, ¿sí? Es efectivamente real. Entonces, la construcción de la idea de la muerte es una idea que era súper popular en la época, la filosofía existencialista, de alguien como Camus en el extranjero, por ejemplo, habla de la muerte y del suicidio. Un filósofo muy influyente, Pacoyev, Heidegger, habla de la muerte también en sus libros de la época. Pero a diferencia de los dos, Koyev no hace la más mínima romantización de la idea de la muerte, ¿no? Más bien lo asume como la condición básica del fin de la vida. Hay vida, o sea, la vida está definida porque en algún momento se va a acabar, ¿sí? Y ese momento de fin de la vida tiene unas consecuencias radicalmente distintas para el creyente, ¿sí? Que lo vive con un momento de máximo estrés, de la máxima angustia, y para el ateo, que más allá de la perplejidad que le genera, puede llevarlo en paz. Daniel, perdón, estoy pensando en el ser humano como animal particular. Entiendo que somos los únicos animales que primero damos valor al asesinato, ¿no? Al homicidio como un acto que tiene cierta simbología. Un león cuando se come una gacela no está pensando asesinar a una pobre gacela. Pero además somos los únicos animales, creo, no soy biólogo por supuesto, que podemos suicidarnos, que podemos darnos muerte de forma simbólica, ¿no? Yo estoy quitando mi propia vida. ¿Cuál es la relación que se establece con este acto que además para una persona que cree es un hecho bastante antinatural, si uno quiere, privarse la propia vida? Yo también no sé muy poco de filosofía de los animales, entonces también me pongo nervioso en esta idea de que somos los seres humanos, los seres humanos los únicos que. Bueno, pero somos particularmente... podemos hacerlo. Tal cual. No, es la manera también que yo lo veo. O sea, es posible que algunas especies bajo determinadas condiciones cometan suicidio, pero el suicidio tiene una carga específica cuando se trata, ¿no?, de los seres humanos, ¿no? Un tema además súper dramático. Lo primero y lo más importante, yo creo, es partir con la afirmación con la que terminé la respuesta anterior. Aquí no hay la más mínima romantización de que el suicidio sea una forma de libertad. Sin duda no para el creyente, ya vamos a llegar a eso, pero tampoco para el ateo. Porque dice, todo lo que hemos dicho hasta ahora, y el punto de partida, del medio y de llegada de Koyev, es que los seres humanos existimos en relaciones con el mundo. Entonces, el suicidio es la cancelación de esas relaciones con el mundo. No es un acto de libertad, uno no es más libre porque no se relaciona con personas, con cosas, con ideas, con valores, con obras de arte. Entonces es más bien la cancelación, es la destrucción de la libertad, porque la libertad consiste en establecer relaciones virtuosas, positivas en el mundo, ¿sí? Entonces dice, quienes piensan, ¿sí?, que el suicidio es una forma de libertad, porque es la expresión máxima de que yo puedo terminar con aquello, ¿no?, con aquello que le da sentido a todo el resto, dice, están perdiéndose una idea como bien básica. Que no somos seres humanos aislados, que vivimos independientes de todo, sino que por el contrario, vivimos en relaciones con el mundo. Entonces, él es muy crítico de esta idea de que el suicidio sea una forma de libertad. Por supuesto, esta no es una literatura que hable de salud mental en un sentido profundo, esto es una reflexión filosófica. Entonces, el punto para él es que el suicidio es la cancelación de la libertad, porque es el fin de aquello que nos hace seres humanos, las relaciones con el mundo. Y por el otro lado, también una cuestión prácticamente universal, el suicidio es la condición de máximo pecado, de máxima transgresión, ¿sí?, en todas las religiones. Porque justamente ¿no?, es ponerle fin a aquello, comillas, más sagrado, que es en alguna medida anticipar o poner la propia voluntad por delante respecto al momento en que vamos a entrar en esta relación, ¿no?, definitiva con Dios. Entonces el suicidio juega este rol bien significativo en el argumento de Koyev, porque sería una cuestión puramente humana, lo podemos poner en paréntesis, pero porque no es expresión de la libertad, sino que es cancelación de la libertad para el ateo, y es además, ¿no?, abierta y derechamente un pecado en el caso del creyente. Daniel, para terminar, porque nos queda poquito tiempo, la última pregunta de la temporada. ¿Por qué escribe este libro? ¿Qué está resonando en Koyev para llegar a hablar del ateísmo? Es difícil saberlo. Yo creo que hay algo
Hay algo como bien filosófico, es un ensayo bien filosófico en el estilo y en la forma de argumentar de lo que es su gran mentor intelectual, que es Hegel, y es a lo que él le dedica toda su vida a pensar. Hay una forma de escritura, ¿no? Con este enfoque fenomenológico que es muy profundo. Y el argumento que da, de hecho, que nace la introducción del libro, no recuerdo el nombre ahora, es que hay una cuestión muy profunda en la educación laica y religiosa de la tradición ortodoxa rusa, ¿sí? Respecto del vínculo entre el creyente y el ateo. Y él entonces dice que es una especie como, el libro es una especie como de saldar cuentas de, por un lado, la formación filosófica, comillas, occidental de alguien como Kojev, con su tradición más cultural, educativa, de familia, ¿no? Que vendría de este mundo, ¿no? De este mundo del catolicismo ortodoxo. Un ejercicio dialéctico. Algo así. Bien, hemos terminado esta temporada, esta quinta temporada de Entre Hilos. Te agradezco mucho, Daniel Chernilo, por participar. Pues no, ¿qué participar? Llevar adelante la conversación con todos los autores y autoras que nos has presentado. Y también agradezco a Carla Infanta Gabor por sus bellas ilustraciones en cada uno de los autores y autoras de esta temporada y las anteriores. Muchas gracias. Gracias. Entre Hilos, el poder de la conversación. Un doble clic a los clásicos del pensamiento social. Fue presentado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.